factor económico, que es el trabajo, y un cuarto elemento que es el factor filosófico, que es el pensamiento. Entonces esos cuatro elementos, vamos a decir, el factor filosófico, el factor económico, el factor geográfico y el factor genético, es como que entraran en una especie de hora y dirán y conformaran básicamente los elementos de lo que es Chiloé, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es bien interesante el fenómeno cual está armando Chiloé. Vamos a, te pido si me puedes dar para compartir pantalla. Tiene que dar host para poder... Ya. Felipe, ¿tú estás grabando la clase o no? Sí, yo lo estoy grabando. Ya. Vale, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a analizar un poco entonces cómo esos cuatro elementos que les acabo de mencionar, que van conformando la identidad y la cultura de Chiloé, van dando pie, ¿no es cierto?, a lo que es la cultura de Chiloé, ¿ya? Entonces, vamos entonces, voy a poner el pin, perdón, voy a ponerme yo como pin y para ahí. Bien, vamos a un poquito más, ya ahí estamos. Bien, entonces vamos con nuestra sesión de las iglesias de Chiloé, el paraíso encontrado, y el tema 2, que es el mar, la madera y la religión, cultura e identidad de Chiloé. Bueno, lo primero que quiero hablar, y era una cosa que había prometido en la clase pasada, era que hablar un poco del sistema misional que operó en el resto de América. A diferencia de Chiloé, Chiloé fue un proyecto diferente de lo que pasó en el resto de América, porque en general lo que se hizo en América fue que los indígenas, en el proyecto misional, se le llevaba a reducciones. Se ocupa la palabra reducción porque se reducía a los indígenas, que en ese momento eran básicamente la mayoría de los, o muchos pueblos que habían, ¿no es cierto?, en el interior del Amazonas y cosas así, estaban todavía en estado de ser pueblos cazadores-recolectores. Entonces se les llevó a conocer los rudimentos de la agricultura y a tratar de formar una sociedad, ¿no es cierto?, jesuita, y también para proteger a los indígenas, sobre todo a los guaraníes, por ejemplo, que estaban en la conjunción entre Argentina, Uruguay y Brasil, de que fueran esclavizados por los famosos bandeirantes o los paulistas, que eran los de Sao Paulo, porque Portugal no tenía escrúpulos en el momento de esclavizar a los indígenas, pero España sí. Por lo tanto, para protegerlos, en este lugar, en la zona de lo que es Encarnación y toda la zona de Paraguay de las Misiones, y de Argentina y Brasil, en ese punto, vamos a decir, donde están las cataratas de Iguazú, se les llevó a reducción. También hay otros proyectos, también en la Amazonía, ¿no es cierto?, o en la zona de la sierra, como las misiones de Iquitos, por ejemplo, o también todo lo que hay perdón, en Chiquitos, ¿no es cierto?, en Bolivia, que son elementos bien interesantes de la evangelización. Entonces vamos a explicar primero el modelo que hubo en el resto del continente americano con los indígenas, y después explicar un poco lo que pasa en Chiloé, porque es un proyecto que es único, irrepetible, pero me gustaría hacer el contraste, ¿ya? Porque también hay algunas similitudes. Aquí están básicamente una de las misiones, ¿no es cierto?, la misión jesuítica de Trinidad, una de las mejor conservada, ¿no es cierto?, a pesar de que no tiene el techo y todo, pero una iglesia enorme que está ahí, y que están las misiones súper bonitas, digamos, de que lo que hay ahí, de lo que era el proceso de los indígenas, que hacían con los indígenas los jesuitas. Los jesuitas crearon modelos productivos, a diferencia de las encomiendas de los españoles, en el cual los indígenas eran dueños de la propiedad de lo que creaban, ¿cierto? Y además los jesuitas lograron evangelizar, y esta fue la clave del éxito, en un proceso que se ha denominado inculturación. La inculturación básicamente tenía que ver con tomar los elementos locales de su religiosidad, por ejemplo, de sus costumbres, su cultura, y adaptarlos o interpretarlos en el modo cristiano para provocar la evangelización, porque se dieron cuenta que este modo era mucho menos resistente. Este modelo fue aplicado en China y Japón, por ejemplo, en la India, con los misioneros jesuitas, con gran éxito, porque era una cultura distinta. Hoy día lo que se ha visto, que los procesos de evangelización, si no van acompañados de un proceso, podemos decir, que es cultural, que es económico, que es social, que es militar incluso, institucional, generalmente fracasaron. Y por eso fracasaron muchas veces las iniciativas que había en China, en Japón o en la India. Pero fueron muy fecundos en América, porque iba para allá apoyado todo un aparato, podemos decir.
Pero, en general, la clave que dieron los jesuitas, y por eso les fue muy bien en el proceso de evangelización, es que ellos hacían este proceso de inculturación, es decir, ocupando los elementos locales, vernáculos, tradicionales, ancestrales de los pueblos que iban a ser evangelizados, les explicaban en una clave que ellos entendieran ciertos elementos, ¿ah? Y no un elemento ajeno. Entonces ese fue el éxito principal que les dio. Y además de protegerlo con el tema del proceso, ¿no es cierto?, de las encomiendas o de la esclavitud, ¿no es cierto?, que eran sometidos muchos de los indígenas. Pero esto empezó a levantar sospechas, ¿no es cierto? Primero el rey Carlos III, pensemos que estamos en el cambio de la dinastía borbónica, que muchas veces están infiltrados, qué sé yo, por los masones, los librepensadores, qué sé yo, y que empiezan a sembrar un poco el odio, ¿no es cierto?, la discordia, argumentando ideas, por ejemplo, como el motín de Esquilache, que fue contra una especie de gobernador, ¿no es cierto?, en el cual un marqués de origen italiano, en el cual se hizo un motín porque la gente tenía hambre, pero esto se empezó a convertir en una cuestión media política, como que se intentó decir que se querían amotinar contra el rey Carlos III, cuando nunca fue contra el rey Carlos III. Esto sucedió en España, en Guadalajara, y básicamente lo que se empezó a infiltrar la idea de que los jesuitas estaban detrás de estas cosas. Entonces empezaron a sembrar como ideas de que los jesuitas querían, por ejemplo, construir un país nuevo en América con los indígenas, porque eran unidades altamente productivas, la gente, como les decía, trabajaba para su beneficio y no para el comendero, por ejemplo, o para los esclavos, perdón, para los dueños de los esclavos, las plantaciones. Entonces, de alguna manera se empezó a generar toda una especie de leyenda negra contra la Compañía de Jesús, que terminó con que fue disuelta primero la Compañía de Jesús en España, en los reinos, las colonias de España, en el año 1767, y después ya más tarde por el Papa Clemente XIV, ¿no? También disolvió la Compañía de Jesús. Y esto paralizó un poco el proceso evangelizador tan fecundo que habían logrado los jesuitas, ¿no es cierto?, en todo estos territorios, y tuvieron que salir también de Chile, ¿ah? Y específicamente también de Chiloé, digamos, pero hay que entender, por ejemplo, que en Calera de Tango los jesuitas tenían una especie de Bauhaus, una especie, ¿no es cierto?, de escuela de artes y oficio de primera magnitud, digamos, para Latinoamérica. ¿Ah? El desarrollo, ¿no es cierto?, que hubo en general del arte y toda esta cosa amparado un poco por los jesuitas, fue notable. Ahí no sé si han podido echar una reconstrucción que hizo la universidad, que encontró unos textos, notas musicales, barrocas, y que en Chiloé se encontraron nosotros con música, y es muy bonita, que son músicas de las misiones de Chiloé del siglo XVIII, música barroca, cantado por en Mapudungún, cantado por niñitos mapuche y huilliche. Esto se reconstruyó. La Escuela de Música de la Universidad construyó un poco la música. Pueden ustedes escuchar en internet, digamos, en Spotify o en alguna, buscar un poco la música de las misiones jesuíticas del siglo XVIII, esta recuperación que hizo la investigación en la Universidad de Chile, y se puede ver nosotros la música maravillosa, ¿ah?, de música religiosa, canto religioso, cantado en idioma mangún. Entonces, todo este proyecto quedó abortado. Ahora, han dicho algunos que en general esto igual, comillas, porque Dios escribe derecho en renglón torcido, como dicen, fue muy, muy positivo en el sentido de que cuando a los pocos años después, estamos hablando que en 1767 se produjo la expulsión de los jesuitas de los territorios americanos, ese mismo día que se produjo la expulsión venían llegando en un barco 40 jesuitas, de los cuales había muerto uno en el camino, y llegaron y los mandaron de vuelta de Nueva España al tiro. Fue súper interesante. Los jesuitas no se vieron en la independencia. Políticamente no tuvieron que tomar partido. Acuérdense que las guerras de independencia en toda América no fueron una guerra de América contra España, fue una lucha entre patriotas y realistas, pero eran todos suyos. Fueron guerras civiles que se desarrollaron, ¿no es cierto? En Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, qué sé yo. Entonces, en general esto obligó que muchas órdenes religiosas, algunos miembros tomaron partidos, quedaron profundamente divididas por el fenómeno de la independencia. Y como los jesuitas no les tocó estar en ese proceso, porque llegaron después, cuando fueron rehabilitados en 1840, ¿no es cierto?, 1840 y tanto, se saltaron todo ese proceso que fue bien fatídico para muchas órdenes religiosas que habían en Chile y en América en general. ¿Ah? Entonces, en ese sentido creo que hay un elemento positivo y que hay que darle un punto, y que creo interesante, que también podemos decir que, como decía, Dios escribe derecho en renglón torcido. Bueno, pero la labor de los jesuitas, que trabajaron, como les decía, en China y en todo lugar, ahí vemos todas iglesias jesuitas en Pekín, ¿no es cierto?, en Maduré, en la India, en San Francisco, en Japón, qué sé yo. ¿Ah? Hay una película notable, ¿no es cierto?, que se llama
¿cómo se llama? El gran, no El Gran Silencio, se llama esta película de los jesuitas que van a buscar a su maestro, al que había sido su maestro novicio, que lo van a buscar a Japón. Es una película tremenda, ¿no es cierto? De Martin Scorsese, creo que es. ¿Ah? Que es muy interesante, de lo que pasó con las misiones, finalmente, las misiones en Japón cuando son perseguidos los cristianos, los católicos. ¿Ah? Y los conversos fueron muertos, asesinados simplemente. ¿Ah? Es bien interesante la película. Bueno, lo interesante es que el elemento importante fue que algunos le llaman, ¿no es cierto?, esta labor misionera que le llaman elementos de sincretismo, como de mezcla, pero al adaptar los ritos, ¿no es cierto?, de las religiones no cristianas a un elemento que le diera sentido. Y en ese sentido podemos decir que ese sincretismo declarado que tuvieron los jesuitas finalmente llevó a que fueran misiones bastante exitosas, pero como no eran apoyados de un aparato, finalmente, militar, financiero, administrativo, esto que fue en América, por eso no fueron tan exitosas, podríamos decir, tan fecundas. Pero en América sí pasó eso. Entonces, los jesuitas fundaron un montón de misiones, como les decía, en México, en California, la zona de California, que era española todavía, Ecuador, ¿no es cierto?, en el lago Titicaca, la zona de los guaraníes, en Paraguay, Uruguay, Argentina, y frente a todo este proceso. Y aquí vemos una imagen, se ve la zona de Iguazú, y se ve allá la misión de Santísima Trinidad, donde se ven un poco estos lugares donde los jesuitas lo que hicieron fueron que en estas reducciones, cada familia tenía como una especie de casita, que era una especie de vivienda contigua, no sé, fachada contigua, donde vivían, ¿no es cierto?, los indígenas y producían, qué sé yo. Ellos generaban también, además, unas cosas bien interesantes en el proceso, que tenía ejemplo, ellos fueron los primeros que crearon una especie de AFP, de ISAPRE, ¿no es cierto?, de garantía de sueldo, por ejemplo, la vivienda cuando moría el padre de familia, ¿no es cierto?, de poder hacer la manutención de la familia, de los herederos, ¿no es cierto? Si alguien tenía un accidente y no podía trabajar, se le pagaba la pensión de invalidez. Entonces, de alguna forma fueron precursores de un montón de elementos que una especie de derechos sociales, pero que en ese momento, ¿no es cierto?, eran bastante eh, importante, que no existía en otros lugares. Toda esta zona de Paraguay tuvo todo este trabajo, ¿no es cierto?, que decía en la zona que la película La Misión de Ennio Morricone, o sea, con la música de Ennio Morricone, pero la película es de un francés, Jean-Jacques Annaud, creo, a lo mejor me estoy ingrupiendo, pero lo interesante es que esta película nos muestra básicamente todo lo que aconteció un poco en estas reducciones. ¿Bien? Entonces, ahí se hicieron talleres, como les decía, de escultura, de pintura, de ebanistería, de música, ¿no es cierto? Se hacían instrumentos musicales, entonces fueron muy fecunda la labor que se hacía en ello, y además hacía todo el trabajo del adoctrinamiento católico, a la religión católica, y también se evitaba el trabajo de las corrupciones propias que tenía el sistema de encomienda en España, y el sistema de esclavitud también ilegal que era, porque no era legal, en la zona de Sao Paulo, ¿no es cierto?, con los bandeirantes. Entonces, estos elementos son súper importantes, y este sistema que se hizo en América fue muy interesante. ¿Ya? Como les decía, en general los portaron manos del orden de 60.000 indígenas que fueron esclavos. Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, este sistema de las misiones fue un elemento, o de las reducciones, fue un elemento muy, muy fecundo para evitar, ¿no es cierto?, y llevar a la esclavitud un poco a los indígenas. Entonces, fue una labor, podemos decir que muy apreciada, lo que ellos hicieron, es muy valorada, ¿no es cierto? Ahí se ve la misión también de Trinidad, que se ve con los arcos, se reconoce porque es la única que tiene arco en las casas de los indígenas, y se ve la iglesia, en la iglesia de Jesús de Tabaranguá, ¿no? Son muchas las misiones que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, en la iglesia de Concepción, también en Yaguarón. Bueno, hay un montón de misiones que se hicieron y que fueron una labor muy interesante en todos estos lugares. Entonces, lo otro que era notable es que los indígenas no tenían no les gustaba mucho el espacio interior, a ellos les gustaba hacer el culto como afuera. Entonces muchas veces hicieron capillas abiertas, que se llamaban,
que permitían hacer el culto y la gente se pusiera al exterior, y no al interior, porque no tenían como la experiencia del interior en el mundo indígena. Y ese fue todo un tema también que hubo que hacerlo de alguna manera, ¿no es cierto? Pero también hubo que formar a los indígenas también en temas militares, como milicias armadas, caballeritos, para poder defenderse de los ataques de los antes, que también eran muy comunes. Entonces, un problema que es bien profundo en las reducciones, y como se ven, hay talleres, se ven inventas, se ven un montón de cosas que se van a desarrollar, y por otro lado también se hacían los colegios, los seminarios para formación, ¿no es cierto?, de los colegios jesuitas, la formación de los sacerdotes y misioneros, ¿no es cierto?, que iban a acompañar de los indígenas mismos que estaban en proceso, ¿no es cierto?, de conversión. Entonces, fue una labor, como ustedes ven, muy interesante, pero que finalmente hacia 1767 esto se acaba por el problema de las envidias, de las conspiraciones, de las intrigas que se empezaron a sembrar y que generó, ¿no es cierto?, un diálogo de sordos que finalmente llevó a que algunos jesuitas, esto con los guaraníes, se levantaran en armas contra, en este caso, el reino español, porque querían cerrar las misiones. Y ellos sabían, los jesuitas, lo que significaba. Entonces, ahí está un poco todo el problema. Ahí tenemos una misión jesuita, ¿no es cierto?, en San Miguel Arcángel. Todas son de piedra, obviamente, que es una piedra muy bonita porque es como rojiza, ¿no es cierto? Que ahí se ve esta cruz misional y se ve la explanada porque servía como para las grandes celebraciones de los indígenas que les gustaba, como les decía, no tenían mucha experiencia en el espacio interior y les gustaba como al exterior. Entonces, la unidad plaza, aquí tenemos la misión de Concepción de Chiquitos, ¿no es cierto?, en Bolivia, que también es parte de este proceso. Se ve una columna salomónica de tipo barroco en el campanario, se fijan que el campanario se resuelve de forma muy sencilla, y estas fueron formas, ¿cierto?, que pudieron desarrollarse en el resto de América. Ahí está la iglesia de Concepción con el interior en Chiquitos. Y ahí fue cuando se generaron las guerras guaraníes, como les decía, que terminó más o menos en 1756, después Jesús va a ser en 1767, porque se les obligó a abandonar la reducción a los jesuitas, y ahí se desarrolló la guerra entre los portugueses y los indígenas, ¿no es cierto?, que fueron capitaneados por algunos indígenas, o algunos jesuitas. Ustedes vieron la película, La Misión, entonces, y si no la han visto, por favor, véanla, porque relata todo ese problema muy grave que básicamente se empezaron a hablar por ahí. En ese entonces también se promulgó, ¿no es cierto?, se dio a conocer un texto de un jesuita, el padre Mariana, que había desarrollado una tesis sobre el regicidio, o el tiranicidio, es decir, si es que el rey no era justo, y era injusto, era abusador, y era no sé qué, se legitimaba también, ¿no es cierto?, su asesinato o su muerte, o su deposición. Entonces, en ese sentido, todo esto encendió más todavía, ¿no es cierto?, el drama de, de la persecución o los sentimientos que sentía Carlos III, qué sé yo. Entonces, esto generó finalmente que el famoso decreto de 1767-1768, donde ya se expulsaron a los jesuitas. Todo esto avalado además con colonizadores envidiosos de lo exitoso que eran estas misiones. Eso pasó un poco en, en Paraguay, en América en general. Como les decía, después estos motines y todas estas cosas ya le dieron los argumentos, y finalmente la Compañía de Jesús fue expulsada en 1767 y extinguida el año 1773. Bien, así que esto fue muy importante. Los jesuitas que tuvieron que irse a otra ciudad, a Italia, por ejemplo, fue donde no eran perseguidos, y o si no, meterse en otras órdenes religiosas y ese tipo de cosas. Bien, bueno, ahí está un poco la zona, ¿no es cierto?, de Paraguay o Paraguay, donde se hizo todas estas misiones, y el proyecto también jesuita, que era esta utopía utopía cristiana de la creación de la ciudad de Dios en la tierra. Esto lo digo porque en Chiloé se va a generar la idea de crear el jardín de Dios para la iglesia, que va a ser el motivo de la última sesión, que es la próxima semana, donde ya vamos a ver el elenco de iglesia y tratar un poco de analizar un poco cómo sucedió esto, ¿ya? Bueno, ahí se ve un poco algunas de las misiones, ¿no es cierto?, de los indios maynas, en la zona de Chiquitos, en la zona de los guaraníes, y también en Chiloé vamos a ver el caso particular de la isla de Chiloé, que es un proyecto distinto, ¿ya? El Tratado de Tordesillas de 1494 establecía básicamente, ¿no es cierto?, que todo lo que está en verde oscuro era territorio español, y todo lo que estaba en verde claro, las colonias por descubrir en ese entorno, que eran 350 leguas, creo, de las Islas Azores, ¿no?, o de Cabo Verde, ya no me acuerdo bien, pero
básicamente indicaba que todas esas tierras quedaban en posesión de Portugal, las que estaban dentro en verde claro, en esos territorios no conquistados, los que estaban fuera quedaban para España. ¿Ya? Ese era el tratado que se hizo con el Papa. Después de 2 bulas intercaeteras vino el Tratado de Tordesillas, que dejó un poco eso. Y claro, y Brasil, como ustedes ven, era solamente una serie de factorías de borde costero, pero después penetraron más el territorio y se fueron creciendo, 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 tomaron toda la Amazonía prácticamente, y es Brasil el país que conocemos hoy día. ¿Ya? Pero esta era la zona más o menos, que se desarrolla. Bien, dicho esto, para haber explicado este elemento, y este es el plano un poco de las misiones, como ustedes ven, que estaba con una iglesia, con el colegio, con los talleres, con el cementerio, y estaban acá las cuadrantes, ¿no es cierto?, con las viviendas de los indígenas, que estaban alrededor, ¿no es cierto?, que se desarrollaban como una especie de cuadrante, frente a una gran plaza, como se ve ahí, y en esto estaban como los departamentitos, las casitas, ¿no es cierto?, bueno, pareadas, digamos, una al lado de otra, de los indígenas. ¿Ah? Entonces, ahí vivía cada familia. Esto también se terminó con la poligamia y otras prácticas de la época, ¿no? Cada familia tenía una unidad, así que se mantenía un poco el orden cristiano que se quería trasladar. Y entonces estaba la iglesia y al ladito estaba pegadito como se abajo el claustro. Bueno, nos vamos a Chiloé. En Chiloé el proyecto misional fue radicalmente distinto porque hay que contar con 2 elementos que les decía yo en la clase pasada. Primero, una geografía accidentada y una población desperdigada, ¿no es cierto?, en torno a las islas del archipiélago de Chiloé, donde la isla grande es la que preside, pero son muchas islas que vive la población desperdigada. Por lo tanto, por otro lado, tampoco existía en Chiloé la idea, ¿no es cierto?, de esclavitud o de las encomiendas que terminaron bastante pronto, sino que básicamente acá lo que se hizo fueron que cada comunidad, que fue una síntesis, como les decía, entre pueblos autóctonos, de los cuales los más conocidos son los chonos, los huilliches, y los propios españoles que estaban acá, que tenían prohibición de abandonar la isla después del levantamiento, el alzamiento mapuche que analizamos en la clase pasada, básicamente en cada poblado se empezó a crear, ¿no es cierto?, unas comunidades que quedaron aisladas y que se comunicaban por mar principalmente. ¿Bien? En general se hizo un trabajo que más o menos abarcó prácticamente unos 150, o algunos hablan de 250 localidades que se crearon, digamos, en el curso de los años de la final del siglo XVI en adelante, ¿no es cierto?, hasta el siglo XIX, que se crearon un montón de comunidades, de estos pueblitos, pequeñitos muchas veces, pero que los sacerdotes jesuitas visitaban, y hay que entender más o menos que son un pueblito cada 10 kilómetros, más o menos, para tener claro, ¿no es cierto? Y los jesuitas visitaban, ellos en embarcaciones, entre los meses que tenían buen tiempo, o sea, estamos hablando desde septiembre hasta más o menos pasado marzo, casi hasta abril, ¿no es cierto? En esos meses se hacía lo que ellos denominaron la misión circulante, que es lo propio de Chiloé. La misión circulante era una misión, ¿cierto?, de evangelización, donde ellos visitaban 3 a 4 días cada localidad y donde impartían sacramentos, estamos haciendo la confesión, el matrimonio, ¿no? La unción de los enfermos, lo que sea, la catequesis, la primera comunión de los niños, la confirmación, todos los sacramentos, y ellos dejaron encargados a una persona que era el encargado de la parte material, una especie de administrador de la iglesia, que era el patrono o el patrón, y otro que era el fiscal, que era una especie de representante laico del sacerdote, donde, ¿no es cierto?, él ayudaba, ¿no es cierto?, en la formación catequética durante el año, se los tenía más o menos listos los niñitos, y cuando llegaban los jesuitas, nosotros la misión circulante, que tenía un ciclo que era muy coordinado, podemos decir que se sabía que en los meses de enero, los primeros días de enero llegaba a tal lugar, después, ¿no es cierto?, en la segunda semana llegaba a otro lugar, y así, como decía, 3, 4 días en cada localidad, donde iban prestando asistencia religiosa los jesuitas, ¿no es cierto?, a las comunidades. Los jesuitas no eran muchos, pero bueno, desde ahí empezó a nacer esta tradición famosa de los cabildos, que se llama, que son estas vueltas que hacen alrededor de la iglesia, 3 vueltas alrededor de la iglesia, las procesiones y las fiestas religiosas típicas, ¿no es cierto?, que se dan en Chiloé. ¿Ah? Que son muy bonitas, las vamos a ver el Nazareno de Caguach la próxima semana, para analizar ya en detalle estas cosas. Pero estas misiones
con estos fiscales que preparaban, ayudaban, ¿no es cierto?, que era una especie, prácticamente una especie de, empecemos, de diácono, ¿ah? Era más o menos así la figura del fiscal. Ellos sabían los cantos al humano, a lo divino, ¿no es cierto?, los cantos religiosos, que se los traspasaban de uno a otro, una tradición, ¿no es cierto?, que era una especie de líder espiritual de la comunidad, ¿ah? Un hombre muy respetado que la comunidad elegía como representantes de los sacerdotes, de los jesuitas, ¿no es cierto?, en los tiempos, el resto del año, cuando los jesuitas porque no daban abasto para recorrer todo este lugar. ¿Ah? Los jesuitas estaban en una especie de casa central, podríamos decir, que se llama la Stazio. La Stazio era como el lugar donde ellos estaban, ¿no es cierto?, y de ahí partían, que estaba habitualmente la Stazio estaba en Castro o en Achao, y desde ahí partían los jesuitas, ¿no es cierto?, a hacer su recorrido en unos botecitos con vela, durante, ¿no es cierto?, esos meses para llevar los sacramentos a los jesuitas, al pueblo, digamos. ¿Ah? Entonces era muy interesante. Ahí se ve una fiesta, por ejemplo, en la isla de Yingua, en la iglesia de Yingua, se ve, ¿no es cierto?, hay una procesión. Estas cosas todavía existen, me ha tocado participar en varias de ellas. Es muy bonito, es muy emotivo, pero igual se está perdiendo. Por ejemplo, hoy día me tocó en Yingua justamente que la elección del fiscal finalmente era una mujer, pero era porque era la que hacía el aseo en la iglesia, pero no porque supiera los cantos tradicionales. Ella no tenía formación en eso. ¿Ah? Pero al final era como la gente, claro, la gente la ve siempre preocupada de la iglesia, entonces la eligieron fiscal. Pero claro, probablemente el cargo de ella era ser patrona, pero no fiscal de la iglesia, porque esto tenía una labor espiritual. Pero hoy día está un poco, bueno. Y la otra también era registrar los cantos, porque ellos cantaban ahí. ¿Ah? Entonces también se ha hecho el trabajo de recopilación de los cantos de los fiscales para que no se olvide. ¿Ah? Hoy día hay todo un trabajo de los musicólogos, qué sé yo, unos musicólogos que han trabajado un poco en esto y que gracias a Dios esta tradición se ha salvaguardado gracias a la labor de ellos. ¿Ah? Un poco como lo que hizo Violeta Parra con la música del Valle Central, lo mismo en Chiloé. ¿Ah? Entonces, en ese sentido se desarrolló. Aquí tenemos, por ejemplo, la fiesta del Nazareno de Caguach, que es la más importante en la isla. Esto se crea, una tradición que se crea en el siglo XVIII, porque la isla de Apiao, Chaulinec, la isla de Tac, Apiao al lado de Chaulinec y Tac, estaban como medio peleados con Caguach. Entonces se hizo esta fiesta para, del Nazareno de Caguach, una imagen del Nazareno que se hizo traer de la isla de Achao, y para que el pueblo se uniera, las islas se unieran, estuvieran divididas. Y esta tradición generó una de las tradiciones más importantes que se juntan, que son las fiestas patronales, en este caso el Nazareno de Caguach, que es una isla, y que es capaz hoy día de convocar, qué sé yo, 12.000, 18.000 personas en un pueblo que viven 40 personas. ¿Ah? O sea, un pueblito chico, que no sé 40 personas, pero 200 personas, ¿ah? Pequeñita, pero que, podemos decir, estas grandes celebraciones, porque la fiesta patronal muchas veces puede ser incluso en invierno en algunos casos, pero se hace una versión en verano para que vayan los turistas y para que vayan, ¿no es cierto?, la gente con mejores condiciones de navegación, qué sé yo, porque convengamos que entre marzo hasta septiembre el mar se pone muy bravo en Chiloé, aunque sea el mar interior, por el invierno, por la lluvia y todas estas cosas. Pero se hace una fiesta en enero, que hay mejor tiempo, que eso tiene la fiesta como propia y la fiesta como para el turista, que puede apreciar un poco estas fiestas patronales que son súper interesantes en el sur de Chiloé. ¿Ya? El detalle lo vamos a ver en la próxima clase, pero para entender un poco que todo es heredero un poco del proceso de misión circulante. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando llegaban los jesuitas a la localidad, la gente que vivía dispersa en los campos, que la gente vivía en los campos, y algunos poquitos vivían en los poblados, en las villas, todos bajaban y se reunían, gente de las islas cercanas también acudían, entonces se generaba una fiesta, como ustedes ven, que el culto no se podía dar en el interior de la iglesia porque no cabían, entonces la gente se ponía en la explanada. Entonces la unidad que se generó en toda la isla de Chiloé, lo vamos a ver en un ratito más, ¿no es cierto?, pero una unidad urbana, que es la iglesia, ¿no es cierto?, con esta especie de atrio o plaza o explanada, y el cementerio se va a conformar en una unidad que va a ser muy común en Chiloé. ¿Bien? Bueno, entonces, estas iglesias diseminadas cada 10 kilómetros por todo, ¿no es cierto?, el mar interior de Chiloé y por las islas, después del archipiélago, generó, ¿no es cierto?, una forma muy en torno a la evangelización, en torno a la cristianización, en torno a la religión, de que permitió que este pueblo se fuera formando en esto muy fiel, con una fe muy arraigada, muy profunda y muy propia. Entonces, todo este elemento generaron un ámbito importante. La religiosidad se convirtió en un elemento identitario
clave y tiene que ver con el factor filosófico, el pensamiento, ¿no es cierto?, que permitió dar unidad, ¿no es cierto?, y también que la gente encontrara consuelo, ¿ah?, dentro de un clima que era duro, que era áspero, que era difícil, como les decía, con esta población desperdigada, pero estos elementos religiosos generaron, ¿no es cierto?, un elemento que fue muy común en las iglesias de Chiloé. Entonces, por eso la fe del chilote es muy profunda. Yo siempre he dicho que la gente del campo profundo, la gente de Chiloé y todas esas cosas, son gente que nos va a salvar en los momentos de crisis, ¿ah? Hoy día estamos en un momento de crisis, creo que el espíritu del campo profundo, de esta gente con una fe muy arraigada, muy profunda, nosotros que todavía conmueve, nosotros cuando nosotros lo vemos, porque realmente es conmovedor ver esto, nos va a permitir que nosotros reverticemos nuestra propia fe, ¿ah? Cuando en amplios sectores de la clase media hoy día de Chile la religión ha desaparecido, ahí en el pueblo profundo, ¿ah?, está las reservas morales, espirituales, que nos van a permitir probablemente, ¿no es cierto?, salvar. Bueno, como les decía, todas estas islas que se desarrollaron, perdón, todos estos poblados que se desarrollaron en Chiloé, como se ve ahí, ¿no es cierto?, en el mar interior y en las islas del archipiélago, básicamente, ahí se desarrolló toda esta cultura y toda esta evangelización que hicieron los jesuitas posible a través de su trabajo. Y este trabajo que era navegar por todas las islas, ¿no? Está el grupo, núcleo central de las islas del archipiélago de Chiloé, en torno, ¿no es cierto?, a Castro y a la isla de Quinchao, se desarrolló un poco todo esto. Entonces ahí está Caguach, el Nazareno de Caguach, y con las islas de Lao, Piao y Chaulinec, como les decía, que se generó un poco esta unión tan interesante, con esta fiesta tan importante que hay. Pero todas estas fiestas, todos estos lugares, Linlin, que hay dos iglesias, está Linlin y Curaco Linlin, una en cada extremo de la isla. Todo esto generó, ¿cierto?, un poco el proceso de la misión circulante, qué sé yo, que muy interesante, ¿ah? Es muy bonito poder, ¿no es cierto?, navegar a las islas, ¿ah? No todos los días se puede, pero lunes, miércoles, viernes, creo que hacen los viajes, o lunes, miércoles, sábado, no sé, se hacen viajes, entonces uno puede ir para allá y, bueno, alojarse en la casa de algún poblador, que son siempre abiertos a recibirte, no te cobran nada, son una maravilla, son gente muy linda, o ir en carpa, no sé, pero permite un poco toda conectar con ellos, ¿ah?, con toda esta gente que está en Chiloé. Bueno, ahí traté de hacer una reconstrucción con todas las localidades, como ustedes ven, hay 77 puntos, que son los existentes hoy día, y que ahí está más o menos el trazado de la misión circulante, ¿ah?, que ustedes logran ver, ¿no es cierto?, que parte, ¿no es cierto?, en Ishuac, Vilipulli, después va a Cucao, después a Huillinco, a Natuco, a Chonchi, ¿no es cierto? Aquí está súper enredado para verlo, pero más o menos aquí traté de poner los lugares con los números, y reconstruir un poco esto. Entonces, finalmente la misión circulante, como les decía, que no es un lugar fijo, sino que esto iba cambiando porque se iban moviendo, eran los sacerdotes los que se movían, generó una especie de red espacial reconstruida en la memoria. Eso era la misión circulante, una red espacial reconstruida en la memoria que se activaba entre estos 6 meses, que van de septiembre a marzo, y que permitía, de alguna manera, que los jesuitas visitaran cada uno de estos lugares, de estos poblados, de estas villas, y llevando la palabra, los sacramentos, qué sé yo, ¿no es cierto?, y el consuelo a la gente que estaba desperdigada en esta geografía accidentada que era Chiloé. Entonces, toda esta misión es muy bonita. Esta es la misión circulante y lo que le daba sentido también, ¿no es cierto?, todo esto. Lo que vamos a hacer en la próxima clase es ver algunas de estas iglesias, las más emblemáticas, obviamente, pero para entender un poco el proceso. El proceso que podríamos llamar la escuela chilota. La escuela chilota se llama, ¿no es cierto?, sobre todo a la que está en la etapa clásica, que es la que se desarrolla acá, que son las grandes iglesias, más o menos que se desarrollan entre el año 1730, que es la iglesia más antigua, que es la de Achao, que está ahí de las que quedan supervivientes, y la de Quinchao, que es de 1780, que son estas dos, y de ahí básicamente hasta más o menos 1860. ¿Ya? En ese tipo, básicamente están las iglesias que son las típicas de Chiloé que uno visita, y que son las iglesias que tienen, como ustedes ven, una especie de fachada con un frontón triangular, ¿no es cierto?, o una especie de hastial, con un cuerpo de torres que puede ser 2 o 3 cuerpos, tambores, un cuadrado y dos tambores a lo mejor octogonales, y que él desarrolla un poco la escuela chilota. Y aquí se desarrolla todo un momento que está construido primero por los jesuitas y luego por los franciscanos, que continuaban la labor de los jesuitas una vez que todos fueron expulsados, hasta que ellos retomaron un poco cuando volvieron, después de 1840, qué sé yo, se hicieron lo que se llama la escuela chilota, que llega a alcanzar más o menos unas 150 iglesias. Antes están en la etapa fundacional, como se ve ahí,
de una iglesia hipotética primitiva, que es un techo dos aguas o sea, como una casita, simplemente que se pone una cruz. Después viene ya la etapa de búsqueda del lenguaje propio con la arquitectura en madera, porque hay que entender que esta iglesia eran hechas sin clavos, o sea, eran solamente con tarugos. Todo lo que se hacía, salvo el cimiento que era de piedra, para emparejar el terreno, todo lo que era arriba era de madera. Porque no tenían otro material. Entonces ahí se gesta. Entonces hay una etapa de búsqueda que está con la iglesia de San Carlos de Ancud, la iglesia, ¿no es cierto?, de la vieja iglesia franciscana de Castro, que fueron los modelos que vimos en la clase pasada, y la etapa clásica, podemos decir, es la que se conforma la verdadera escuela chilota, que podríamos decir que comienza con la iglesia de Achao de 1730 y va a terminar, algunos llaman esto que culmina no en 1860, sino que va básicamente en 1910, con la iglesia de San Francisco de Castro. Esta iglesia maravillosa que la hizo un arquitecto, ya no es una arquitectura propiamente vernácula, sino que es una arquitectura hecha por un arquitecto que se llama Eduardo Provasoli, el mismo que hizo la Divina Providencia en Santiago, ¿no es cierto?, ahí en Providencia, y que hizo también una iglesia que era homóloga, ¿no es cierto?, en piedra, que era la Catedral de Osorno, que se derrumbó con el terremoto, y que hizo la versión en madera, que se hizo una versión en madera, con los planos de la iglesia, ¿no es cierto?, de Osorno. Después está una etapa posclásica, que como ven ustedes es una iglesia ya un poco distinta, como la iglesia de Chacao o la iglesia de Aucar, que cambia un poco el lenguaje, ya no se ven menos los pórticos y ese tipo de cosas. Después hay una etapa moderna que se sintetiza un poco el lenguaje, pero que también recibe los lenguajes que no son tradicionales de la arquitectura moderna, donde hay iglesias, podemos decir, que de alguna manera intentan un lenguaje nuevo, que muchas veces no toma los elementos locales. ¿Ah? Y es así, por ejemplo, como se hizo una iglesia en piedra, la catedral de Ancud, que es catedral, nosotros que también se hizo y que fue derrumbada en los años 1960, con el terremoto de 60, ¿no? Se derrumbó. Entonces un lenguaje moderno que no distaba mucho de la escuela, como decir, de la etapa clásica, que es la verdadera escuela chilota, la que se da aquí. Y después ya hay una etapa contemporánea, que hay algunas iglesias, como ustedes ven, Nuestra Señora de Lourdes, la iglesia de Curado, o la iglesia de San Vicente de Paul, que es hecha por arquitectos, Lobos, un muy buen proyecto arquitectónico, en madera, pero un lenguaje sintetizado contemporáneo, que también dista mucho del lenguaje, ¿no es cierto?, de la arquitectura de la etapa clásica, que es la que vemos acá. Nosotros vamos a analizar la etapa clásica, que es la que nos interesa a nosotros, ¿bien? Que vamos a ir analizando, qué sé yo, poco a poco. Pero ese es más o menos lo que se llama un poco toda la evolución arquitectónica de la iglesia, donde en la etapa clásica vamos a llamar propiamente tal la escuela chilota. La escuela chilota, iniciada por los jesuitas, seguida por los franciscanos, y una vez que ya los pinteros y la gente local aprendió la tradición, empezó a levantar sus propias iglesias siguiendo un poco este patrón. ¿Ah? Que esta iglesia como típico techo dos aguas, con un pórtico, con ártex o pórtico, con arcada, y estas torres que pueden tener 2 o 3 cuerpos, ¿no es cierto? Puede ser cuadrados, el primero y los de arriba son octogonales, que de una sola torre central, ¿ah? Con algunas variantes. Por ejemplo, la de Tenaún tiene 3 torres, la de Castro tiene 2 torres, ¿ah? Pero en general van a mantener un poco esa estructura con la torre central, que es una herencia de las iglesias de los jesuitas bávaros alemanes, que ellos tendían a hacer la iglesia con torre central. Si ustedes ven, por ejemplo, las catedrales góticas francesas, las románicas, tienen 2 torres laterales, más bien parecía como la de Chacao, podemos decir. Pero la torre central, ¿ah?, es una herencia que se trae de Europa, de los alemanes, de los jesuitas bávaros, y que se desarrolló mucho en la isla de Chiloé. ¿Mm? Bien, esta es la iglesia más antigua, que es la iglesia de Quinchao, que vamos a ver más en detalle la próxima semana, pero, perdón, la iglesia de Achao, que está en la isla de Quinchao, y que Santa María de Achao es la iglesia más antigua de Chiloé. Esta es una maravilla, esta es la que digo que se fue escrita, fue hecha sin clavos, sino que solamente con tarugo de madera, y una iglesia maravillosa que tiene un interior barroco, de los pocos ejemplos supervivientes del barroco. En Chile no hay muchos elementos barrocos, pero esta iglesia es interior barroco y tiene una armadura de carpintería de la cubierta de estilo mudéjar, que era la influencia, ¿no es cierto?, de la arquitectura árabe o islámica que se desarrolló en España, y que hubo alguna tradición. Deme un segundo que tengo que dar urgente Ay, no sé cómo cortarlo. ¿Ya? Entonces, fue un elemento muy importante que se desarrolló en esta isla. ¿Ya? Bueno, esta es la isla de Quinchao, que está de finales del siglo XVIII, más o menos de 1780, y también, esta es la iglesia más grande
de las iglesias vernáculas de Chiloé es gigantesca, la verdad, muy mal traer, que fue restaurada hace poquito por la Fundación Amigos de Chiloé, y que ahí se ve la cruz misional con la gran explanada, se junta la gente. Este es un caserío de tener, o sea, tirándole mucho, 30 casas. Yo creo que son menos, va a ser 20 casas. 30 casas, y uno ve una iglesia enorme, 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 pero que es una iglesia que estamos de tener 1000 metros cuadrados de planta, ¿eh? Que de alguna manera lo que permite es que la gente cuando va a la fiesta patronal desarrolla un poco el culto hacia el exterior, ¿ya? Entonces es muy interesante que el desarrollo un poco de la fiesta y todo eso hacia que la gente, por muy grande que fuera esta iglesia, no cupiera las fiestas patronales, ¿ya? Entonces es muy, muy importante. Eh, entonces, este fue un poco el proyecto misional que se hizo en Chiloé y que permitió hacer toda esta misión. Ahí está un poco la iglesia esta de Quinchao, que se ve ahí, ¿no es cierto?, con apuntalada, con esta especie de diagonales, no sé, que se ven por afuera, para apuntalar un poco y también, fíjense, el cuerpo de la torre arriba a punto de desmoronarse. Entonces también esto ha sido una gran pérdida, y vamos a ver un poco que hay iglesias maravillosas que producto del fuego, producto, ¿no es cierto?, de las termitas, producto, finalmente, del envejecimiento de la madera, se han destruido porque no lograron, no alcanzaron, ¿no es cierto?, los restauradores a hacer este proyecto tan bonito que se llama la minga más grande, la minga de Chiloé, que era el proyecto de juntar fondos entre la gente para poder restaurar todas estas iglesias, ¿ah? Que son... Hay que entender que en Chiloé está la segunda concentración más grande de monumentos nacionales después de Santiago, ¿ah? Entonces es un lugar de patrimonio de la humanidad. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el lamentable estado de la iglesia de Quilquico, una iglesia que se derrumbó, ¿no es cierto?, hacia el año 1973, creo, 1972, se cayó, ¿ah? Entonces el estado lamentable de estas iglesias hizo que mucho este patrimonio se ha ido perdiendo. Entonces, gracias a Lorenzo Berkis, toda una campaña, ¿no es cierto?, y de restauración de la iglesia de Chiloé. Ahí se ve la iglesia de Quilquico, hacia el año 1973, y poquito años después esta iglesia se derrumbó, ¿ah? Entonces, iglesias maravillosas, maravillosas, que hemos perdido justamente por esta tradición. Pero no solamente por el daño a la madera, porque también el tema humano, ¿ah? En este caso, la iglesia de Curaco de Vélez, que se incendió el año 1971, también la perdimos. Se hizo un proyecto en arquitectura dentro de lo que podríamos llamar la etapa moderna, que la verdad es que no muy feliz para mi gusto, pero perdimos esta iglesia y se construyó esta hoy día. ¿Se fijan? Pero claro, 100 veces mejor la que existía antes, ¿eh? De lo que tenemos ahora. Entonces, en ese sentido, el patrimonio hay que cuidarlo. Un patrimonio que está muy delicado y tiene que ver con un poco el trabajo de la madera, ¿no es cierto?, que hace todo un tema, todo este trabajo un poco de la iglesia de Chiloé. Aquí tenemos un caso bien, que esta es la isla de Tei. La isla de Tei tenía su iglesia tradicional, que era esta. Y la encontraron que estaba muy deteriorada, entonces hicieron nuevamente una iglesia moderna, podemos decir, para ellos, como ustedes ven ahí, que a mi gusto me gusta mucho más esta, pero dado que tiene que ser una iglesia nueva, y esta iglesia estaba un poco más deteriorada, y la iglesia era más chica, no cabía la gente, qué sé yo, decidieron regalar esta iglesia a otro pueblito. Miren, lo hicieron regalar, me tocó estar ahí cuando estaba la iglesia lista para llevarla en una minga, no alcanzaba en la minga, pero les trasladaron, ¿ah? Tirada por animales, pero también tirada, era como una iglesia que es un poco más grande que una casa, ¿no es cierto? Obviamente, la iglesia se regalaron a un pueblo, entonces el pueblo se la llevó, y había que llevarla por unos caminos, qué sé yo, atravesar unos puentes, entonces se llevaron con unas máquinas retroexcavadoras, ¿ah? Que trasladaron un poco esta iglesia. Hay un video por ahí, ustedes lo pueden ver en internet, sobre la iglesia de Tei, T-E-Y se escribe, ¿ah? Y regalaron esta iglesia, la iglesia amarillita, se la regalaron a otro pueblo, que no me acuerdo cuál es el nombre del pueblo que se regalaron. Entonces, estas cosas me son bonitas, ¿ah? De cómo un pueblo le regala su iglesia a otro pueblo, porque ellos ya tienen su iglesia nueva, qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero como ustedes ven, la gran pregunta, ¿es posible o deseable reconstruir el mismo estilo anterior? Es una pregunta que no tiene solución, pero también me parece que el lenguaje contemporáneo de la arquitectura que se ha dado no son muy felices tampoco los ejemplos, ¿ah? Entonces, no, a mí no me gusta mucho por lo menos, ¿ah? Ustedes tendrán su opinión también, supongo. Bueno, el mar. Esto que les decía, Chiloé es una isla, como ustedes ven ahí, que también como fuente económica también ha sido, critican mucho un poco la producción, ¿no es cierto?, de, como les decía, de papa o de trigo o de manzano, o lo que sea que hay en Chiloé.
Porque en general, ¿qué ha hecho la familia? La familia es una familia que dividió su tierra en sus hijos, y los hijos dividieron la tierra entre sus hijos, finalmente se fragmentó la tierra en Chiloé. Entonces, como que no tienen, son unidades productivas amplias, sino que son bastante familiares, bastante atomizados, y esto, algunos han supuesto, ¿no es cierto?, un problema como factor económico en Chiloé, pero bueno, ahí han encontrado modos, ¿no es cierto?, de agruparse, asociarse en cooperativas, cosas así, para poder producir, ¿no es cierto?, en mayor escala o cosas así. Pero también ha llegado, como se ve ahí en esta foto de imagen, que han llegado también nuevos elementos. Por ejemplo, los famosos cultivos de salmones, ¿ah? Eh, que ha generado también todo un sistema, un polo económico, pero que también el desecho de los salmones, de las piscinas de cultivo, que arrojan, ¿no es cierto?, desechos, que contaminan también el mar del archipiélago, que han desaparecido especies, como la merluza que había, que era muy rica, digamos, como carne con alimento, pero finalmente la contaminación que se produce en el fondo, el fondo marino, ¿no es cierto?, del mar de Chiloé, ha generado también estragos, ¿no es cierto?, al introducir estas especies nuevas, y a veces estas especies que se arrancan, no sé, se rompen las redes, se arrancan y contaminan todo, y se comen otros peces, bueno, entonces ha generado también un tema ecológico que también es importante. Yo no soy especialista un poco en el tema, pero sí me ha tocado un poco conversar con la gente, ¿no es cierto?, con los que hacen cultivo de salmón y toda esta cosa, que ha generado un problema ecológico también importante en el Chiloé. ¿Eh? Las pescas de arrastre, ¿ah? Con spinners, ¿no es cierto?, de arrastre, ha generado también un problema en Chiloé. Entonces, hay cosas que también hay que ir viendo, porque hay problemáticas que resolver. Pero esto es Chiloé, ¿no es cierto? Estas islas que se ven, ¿no es cierto?, en el mar interior, al otro lado al fondo se ve Chiloé continental, o la parte continental de la cordillera de los Andes, pero estas islas desperdigadas y toda esta gente que se comunica por la vía marítima muchas veces para conectarse. Entonces, el barco es un elemento, el bote, ¿no es cierto?, que allá hay muchos en San Juan, por ejemplo, son famosos porque construyen botes, ¿ah? O no sé si son como lanchones más bien que bote. ¿Ah? Este no fue tan antiguo, pero hay lanchones hoy día, ¿no? Estos gigantes que se hacen ahí, entonces en madera, íntegramente en madera, con todas sus técnicas constructivas, porque hizo que también el material único fuera la madera para todos los elementos. O sea, todo se hacía con madera y lograron, ¿no es cierto?, con ese ingenio generar una tradición carpintera muy famosa en Chile, también de banistería, ¿no es cierto?, de tema de los muebles, qué sé yo, ¿no es cierto?, de toda esta cosa. Entonces, el mar va a ser importante. Y el mar, uno de los cosas, elementos que tiene es esto que se genera, como se ve ahí en ese esquema, que dice que existe una franja de tierra que se cubre y descubre 2 veces al día en Chiloé. Que básicamente, ¿no es cierto?, a las 9 de la mañana está la marea baja, que va a subir hacia las 3 de la tarde, ¿no es cierto?, que va a generar, ¿no es cierto?, la marea alta, y después, ¿no es cierto?, que va a generar, ¿no es cierto?, a las 9 de la noche, nuevamente marea baja, y a las 3 de la mañana marea alta. Entonces, en ese ciclo de 6 horas que va mutando, que se va a la franja, una franja de tierra amplia, se va cubriendo y descubriendo, a veces incluso es posible atravesar casi en algunos aspectos de ciertas partes de una isla a otra, porque queda despejado, que queda sin mar, ¿no?, que permite básicamente que el mar se... habitualmente van a ser 100, 200 metros, lo que uno ve normalmente. Entonces, los barcos funcionan con el sistema de las mareas y todo funciona así, ¿no es cierto?, con el ciclo, un tiempo que no es el del reloj propiamente tal, sino que el tiempo de las mareas que va dando un ritmo. Esa zona, esa franja que se cubre y descubre, se llama el varadero. ¿Ah? El varadero, ¿no es cierto?, donde quedan los barcos que ustedes ven dependiendo de la hora, que de repente un barquito los deja en una isla y no puede ir a buscarlo hasta que la marea nuevamente suba y cosas así. Entonces se va generando todos unos ritmos y unas formas de vida que están reguladas por este ciclo de las mareas, ¿ah? Que es muy interesante, ¿ah? Porque en los tiempos de marea alta los chilotes van a salir a pescar y en las horas de marea baja van a sembrar la tierra. Entonces va a generar esta duplicidad de el chilote, que es agricultor y pescador a la vez, ¿ah? O recolector. Entonces la recolección se puede hacer en las horas de marea baja. ¿Ah? Entonces, también hay toda una actividad económica que se genera que es muy interesante y que tiene que ver un poco con esta doble visión que les decía yo del chilote, que con la marea alta es pescador, ¿ah? Y con la marea baja es agricultor. Entonces se genera esta vida, ¿no es cierto?, y con estos palafitos que justamente se ubican en esa zona, en esa frontera, en ese límite, en ese abismo, que es el varadero, ¿no es cierto?, la zona que queda cubierta y descubierta por el agua. Y eso es bien interesante, por eso
recomiendo que cuando vayan a Chiloé conozcan un poco el tema de las mareas, no sé, porque a las 9 de la mañana va a estar abajo, pero a las 3 de la tarde va a estar arriba, entonces cuando llegue el agua se empieza a inundar, es una cosa que es imperceptible prácticamente, pero que una vez completado el ciclo de las 6 horas, ¿no es cierto?, es notable. ¿Mm? Entonces, una cosa muy bonita de estas casas formadas como en palafitos, ¿ah? Que ven ahí. Entonces, esto básicamente va a ser la labor de Chiloé. ¿Ah? Chiloé con esa franja de tierra, ese varadero o playa, ¿no es cierto? Que depende si la marea sube, baja, se va generando un poco toda la relación que el habitante de Chiloé va articulando en su vida. Y también, como les decía, a veces pasa esto, ¿no? El puente de Aucar, un puente de nada más y nada menos que 505 metros de largo, un puente de 505 metros de largo, que une con una islita chiquitita que tiene un parque botánico, un cementerio y una capillita, ¿no es cierto?, en esa islita que se ve allá, que no recuerdo muy bien cómo se llama el nombre, esto es cerca de Kemchi, ¿no es cierto? Está este puente de Aucar que vale mucho la pena verlo y cruzarlo, ¿no es cierto? Como ustedes ven, el puente tiene esta cosa bien curiosa que va en cierto ángulo y después dobla, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque va siguiendo los terrenos más bajos del mar. Cuando el mar se retira, básicamente permite, ¿no es cierto?, que los puntos más altos vayan siendo conectados por esto y después doble para seguir, ¿no es cierto?, la pendiente de la isla, y aquí sigue la pendiente de la tierra. Entonces, está botando para afuera. El puente gira, ¿ya? Entonces, eso es bien interesante. Bueno, como decía, un material único que va unificando. Y el otro elemento también interesante es una experiencia que en Chiloé es única, que es una experiencia de trabajo solidario o trabajo comunal, que se llaman las famosas mingas. ¿Ya? Hay bastantes mingas, hay mingas que son para los novios recién casados, mingas que son para la época, ¿no es cierto?, de cosecha, mingas que son para la época de siembra, pero hay una minga especial que se llama la minga de tiradura, que es cuando alguien, por ejemplo, quiere cambiar su casa, recibe una casa de herencia o recibe unas tierras, entonces se lleva su casa, se la lleva, ¿no es cierto?, a través de estas famosas mingas, que son muy famosas en Chile, y que son estas con las yuntas de buey habitualmente, que es lo normal, que agarran la casa, la llevan, la casa por dentro se le ponen diagonales de madera, ¿no es cierto?, para que no se deforme, se sacan los muebles, qué sé yo, o algunas las cosas se ponen en el piso de más arriba, ¿no es cierto?, y la casa se echa al agua. ¿Ah? Una cosa bien bonita, bien, una fiesta muy típica, muy notable. Entonces aquí se pide la junta de todos los vecinos, los amigos, ¿no es cierto?, qué sé yo, que acuden en este trabajo que puede durar un par de días, ¿no es cierto?, donde los tipos agarran la casa y la arrojan al mar y un botecito se la lleva. Voy a... perdón. Voy a silenciar a todos. Entonces, en la minga, ¿no es cierto?, se lleva a la gente se lleva, ¿no es cierto?, a la gente, a la casa, ¿no es cierto?, que que va con alguna gente adentro, ¿no es cierto? Hay un video bien bonito de la casa del escritor José Donoso, que se hace una minga que está filmada toda entero, cómo se hizo el trabajo. Y que se llevó la casa, ¿no es cierto? Se llevó por mar, qué sé yo, fue bien interesante. Y bueno, se está grabado el video, que se lo grabaron creo que unos franceses, porque quedaron maravillados. Yo me di una charla en México una vez sobre la iglesia de Chiloé, le hablé de la iglesia, qué sé yo, lo miramos, es interesante, pero cuando le mostré las fotos de la minga, con las iglesias que las tiraban al mar y que las llevaban, eso no lo podían creer, es que eran locos con eso. ¿Ah? Claro, con el tremendo patrimonio arquitectónico que tienen los mexicanos, claro, la iglesia de Chiloé le llamaron demasiado la atención, digamos, pero esta vez las casas en el agua no lo podían creer. ¿Ah? Ahí va el barquito, se fijan con la casa que va flotando en el agua. Y se la llevan donde necesiten. Es una cosa que es notable. ¿Ah? Ahí se ven los barcos, se fijan cómo van tirando la casa, que va flotando. Ahí se ven las pesqueras, o sea, las salmoneras y todas esas cosas. Y que es una cosa fantástica, podemos decir, propia de Chiloé. ¿Ah? ¿Se fijan? Fíjense que es justamente un chileno, que Juan Borchers, donde dice una frase que es notable, dice: la arquitectura es el lenguaje de la inmovilidad sustancial.
Dice, la arquitectura es el lenguaje de la inmovilidad sustancial. O sea que lo propio de la arquitectura, alrededor de todo el resto de las cosas, es que es una cosa que no se mueve. Y justamente en Chiloé está la antítesis, porque ahí justamente las casas sí se mueven. ¿Ya? Ahí las casas se mueven y se llevan de un lado a otro, ¿ya? Al nuevo terreno, qué sé yo. Entonces los barcos las trasladan, ¿no es cierto? Y cuando llegan a tierra, los recogen las yuntas de bueyes que están allá esperando previamente, todo organizado, y la yunta llevan la casa al lugar definitivo. ¿Ah? Entonces es una operación así muy, hoy día, ¿no? Ahí se ve la yunta cuando sacan ya la casa del agua, y se la traslada, ¿no es cierto?, para llevar al lugar definitivo, que puede ser incluso un cerro. ¿Ah? No es una cosa, una locura esto. ¿Ah? Que se traslada. Entonces, en la Minga, ahí se ven ¿no es cierto?, los marinos como ayudan también a que esto se organice bien, qué sé yo, hoy día. Todo trabaja la comunidad. Y los dueños de casa agradecen con una fiesta prácticamente que hacen que puede durar hasta 3 días, ¿no es cierto?, con comida, para todo, que sea asado, con cordero, con lo que sea, ¿no es cierto?, que se celebra un poco con una gran comida y con estas fiestas comunitarias. Entonces se va creando un vínculo en la comunidad, y fíjate que te dan 2 días de subida de trabajo ahí, ¿no es cierto?, para que la gente, aquí están trasladando una estación del cuerpo bombero de una isla de Chiloé, eh, en madera, obviamente, ¿ah? Pero es muy interesante un poco la vida que se hace ahí. ¿Ah? Entonces, todas estas cosas son unas cosas fantásticas que ustedes pueden observar. Entonces, este material único, la madera, se convierte en el elemento central de la organización de la vida chilota. Y la madera, que es para hacer iglesias, para hacer casas, para hacer embarcaciones, para hacer todo, ¿no es cierto? Los muelles, lo que sea, va a ser un elemento también de la identidad del chilote que es clave. Esto también trae obviamente un tema, porque el trabajo, ¿no es cierto?, de las tejuelas de Alerce, como ustedes ven ahí, que ustedes cuando ven una tejuela de Alerce en una casa, lo que están viendo es un tercio de la tejuela. Las tejuelas son muy largas, 60 centímetros, y ustedes ven 20 centímetros, que es lo que queda visible, que es lo que se alcanza a ver ahí, ¿no es cierto? Ahí abajo, ¿no? Son como 20 centímetros de la tejuela que mide 60 centímetros de largo. Y se va armando. La tejuela antiguamente se hacía de Alerce, pero se ha devastado tanto el alerce en Chiloé, que prácticamente ya no queda, y hoy día se ha hecho con otra tejuela que es funciona bastante bien y que es de canelo. Y el canelo, que es el árbol sagrado de los mapuches, es otro canelo eh, que crece en 20 años o en 30 años, no en 3000 años. ¿Ah? Y ha dado bastante buenos resultados hoy día. ¿Ah? Y las maderas, ¿no es cierto?, que pueden ser distintas maderas, sobre todo de coihue, ¿no es cierto?, de ulmo, qué sé yo, de ciprés de las Huaytecas, de roble, qué sé yo, que también se ha ocupado un poco para hacer la parte de la obra mayor. Entonces, estas tejuelas cortadas con hacha, ¿no es cierto?, todo un trabajo muy, muy interesante. Ahí se ve la casa chilota, íntegramente hecha en madera, ¿no es cierto?, la casa que tiene estos miradores famosos, ¿ah? que miran, obviamente, eso con un pórtico. ¿Ah? En general, muchas casas no tienen ni pórtico ni nada, porque se supone que toda la casa es techo. Por eso esta idea de la casa llena de tejuelas. Quizás si una casa no tiene tejuelas va a ser en el lado sur, porque en el lado sur no llueve. Pero todo el resto, el norte, el sur, o sea, el norte, el poniente y el oriente va a llover. ¿Ah? Con el travesía, el puelche, qué sé yo, el viento norte, que trae la lluvia. Y la casa se hace con tejuelas. Y las tejuelas tienen distintos grados, y aquí básicamente la tejuela más sencilla, que es esta típica cuadrada que está acá, y después ya la gente le va haciendo distintos trabajos que habla un poco también de la posición económica. La posición económica de una casa no está tanto dada en el tamaño, sino que está dado, ¿no es cierto?, en el trabajo de la tejuela, de revestimiento. ¿Ah? Que es un trabajo mucho más fino en algunas casas que otras. ¿Ah? A veces se barniza simplemente, a veces se pinta, y muchas veces el color de las casas de Chiloé, que muchas tienen color, le da el color que el día no tiene, porque ya prácticamente todos los días son nublados, como se ve en la foto. ¿Ah? Entonces, de alguna forma, el color que tienen las casas o las iglesias, de alguna forma le regala al habitante, a la ciudad, ¿no es cierto?, a la comunidad, el color que el día no da. Entonces, esto es interesante. También lo otro, que muchas veces la cocina se hace como un elemento ajeno a la casa. ¿Por qué? Pues justamente por el tema del fuego y de los incendios, que ha hecho perder mucho patrimonio. Las casitas se hacen con un elemento separado, muchas veces a lo mejor con un techito simplemente de zinc o lo que sea, que separaba un poco la casa para que el fuego si declarara un incendio no agarrara la casa. ¿Ah? Que daba tiempo como para controlar y aislar un poco Y ese momento, cómo se van desarrollando el desarrollo un poco de las viviendas en Chiloé, que es muy interesante, y
una arquitectura, como les decía, única. Ahí se ve la madera con tarugo, se ven los ensambles de caja y espiga, que se alcanza a ver, ¿no es cierto?, las uniones de la madera, con esta madera cortada con hacha, qué sé yo, y que básicamente va generando esta arquitectura bien interesante que es la iglesia de Chiloé. ¿Ah? Y todo básicamente hecho con la madera. Como ustedes ven ahí se ven los detalles de las columnas, los pilares, que son hechos, digamos, con elementos, con muchas tablas para dar la forma de la columna. ¿Ah? Como se ve ahí ese detalle que está ahí y que corresponde a esa columna que se ve en la iglesia, la fachada de la iglesia. ¿Ah? Entonces, esta manera, aquí se ve las fórmulas de las costillas, igual que las embarcaciones, pero al revés, ¿no es cierto?, para hacer las bóvedas de madera de las iglesias. Entonces, son estas bóvedas de cañón que se hacen. Ahí se ven los sistemas, ¿no es cierto?, para que no se corra la madera con estos ensambres de madera. Entonces, todo un sistema muy fino, muy notable, que lleva a la perfección. Ahí se ven los tarugos de madera ahí, ¿no es cierto?, puestos, que van permitiendo generar, ¿no es cierto?, un trabajo en la madera que es notable. ¿Ah? Y eso es muy importante. Y la madera ahí está, ¿no es cierto?, básicamente los árboles principales, que son el mañío, el canelo, el alerce, el coigüe, el ulmo y el ciprés. Los tres de abajo se ocupan habitualmente estructuralmente y los tres de arriba, ¿no es cierto?, para terminaciones. Entonces, lamentablemente, claro, el canelo hoy día ha reemplazado las maderas en extinción como el alerce, y también el coigüe o el ulmo reemplazan también al ciprés de las huaytecas, que también está o los cipreses, ¿no? Esto que están más dañados. Y la iglesia, básicamente, la estructura que se ve ahí, ¿no? Tiene una base de piedra, donde se colocan los pilares, por ejemplo, las columnas, después está el pórtico, o nártex, o algunos le llaman atrio, ¿no? Y está el hastial, el frontón, que es la parte delantera. Esta es la iglesia de Nercón, ¿no es cierto? Y después ya, perdón, esta es la de Achao. No es la de Achao, no es la de Achao, pero bueno, da lo mismo. Pero iglesia tipo. Y está el tambor octogonal, un primer tambor y un segundo tambor. Y está, que son los chapiteles, que son estos triángulos, ¿cierto?, que permiten armar la coronación. Y ahí están las cubiertas y faldón, qué sé yo, del edificio. Bueno, la iglesia se construye en fase. En su primera se hace todo el tema del trazado y la fundación del edificio, como les decía, que no se sabe muy bien cómo se hacía en principio. Después venía una fase 2, donde se colocaba la estructura de madera de la iglesia, después se colocaba la cubierta, porque había que techar la iglesia. Primero se hacía la bóveda de madera, y después se colocaba la cubierta, porque teniendo la cubierta ya se puede trabajar, ¿no es cierto?, en el interior, que eso se va avanzando. Después se desarrollaba, ¿no es cierto?, la fachada, con la torre, que remataba la iglesia habitualmente, y ahí está la iglesia como terminada. Ese era el esquema para trabajar un poco con esto. ¿Bien? Y ahí se ve, por ejemplo, la construcción de la iglesia de Quinchao, con su estructura, más o menos, cómo se iba avanzando. Ahí se ven las bases de piedra, donde se van colocando, fundando después las columnas arriba, con los arcos, y bueno. Y este era más o menos el esquema de trabajar, ¿ah? Del mundo de Chiloé insular, ¿no es cierto?, cómo se hacía un poco todo este proceso. Entonces, muy bonito este material único que va dando la identidad. Y aquí se ve, por ejemplo, el detalle de la iglesia de Achao, que tenía esta carpintería mudéjar muy bonita, que vamos a ver la próxima semana, y que se ve ahí, ¿no es cierto?, una bóveda mucho más compleja, que ustedes ven, tiene como cinco arcos, ¿ah? O 5 bóvedas, digamos, que se van articulando, que una carpintería mudéjar, traída de España, por algún jesuita que tenía la experiencia, y que, bueno, trasladó la... Y también, fíjense, la iglesia de Chonchi, por ejemplo, que se ha descubierto toda una serie de trazados reguladores, o sea, que se ha hecho con arquitectura bien, con gente que sabía su oficio, y se ve las proporciones un poco de los cuerpos de la iglesia. ¿Ah? Entonces, muy bonito cómo se va de a poquito avanzando en esta iglesia, una iglesia esta de 1850 más o menos, la iglesia de Chonchi, que tiene todos sus trazados reguladores y todo eso. Entonces, es un fenómeno bastante que requiere un poco todos los conocimientos muy profundos de arquitectura, a pesar de que es una arquitectura vernácula, porque no está hecho por arquitectos profesionales, podemos decir, pero que aprendieron, ¿no es cierto?, el oficio de los arquitectos, y lograron hacer muy buenos proyectos. Bien, en general, Chiloé se caracteriza, como les decía yo, por estos tres elementos, que si uno podría añadir el embarcadero con el mar, pero en general está armado por tres elementos: el cementerio, la iglesia y la explanada. Estos tres elementos que van armando, modulando, ¿no es cierto?, la iglesia de Chiloé, que ustedes aprecian en cualquier lugar que vayan, van a ver, ¿no es cierto?, muchas veces, habitualmente atrás de la iglesia, el cementerio, después la iglesia y adelante la explanada, o a veces puede estar mismo incluso adelante, o al costado. Aquí se ve la explanada y se ve al costado, ¿no es cierto?, el cementerio, en Nercón.
en este caso en ERCON. Entonces, estos son un poco los desarrollos que va a tener habitualmente Chiloé, y que son muy interesantes, de esta unidad, porque esta unidad urbana, podríamos llamarla de plaza, explanada y cementerio, va configurando una forma bien interesante. Y en algunos pueblos de Chiloé, los más lluviosos, los más del sur, los cementerios tienen como casitas, son como casitas las tumbas. Porque claro, pues, van la familia y si llueve, pueden estar con la tumba bajo techo, en una especie de casita, como una casa de muñeca, podemos decir, prácticamente, que es la tumba que permite también que los deudos, los familiares, cuando visiten y llueve, se puedan guarecer bajo la lluvia, acompañando al deudo, rezando, qué sé yo, y no estar mojándose. Entonces, hay toda una cosa muy bonita. ¿Ah? Fíjense esta idea, por ejemplo, esta iglesia que no tiene alero, porque toda la iglesia es techo. ¿Se fijan o no? No existe el alero para protegerse, además que los aleros son los primeros que se pudren. Siempre se deja el pórtico simplemente a la salida de la iglesia, pero el resto de la iglesia es todo siempre una especie de techo, toda la casa es techo. ¿Ah? Ese es el concepto en Chiloé. Y ahí se ven un poco las localidades, estos emplazamientos urbanos, estas villas. Tenemos a Chonchi, no se alcanza a ver ahí Vilipulli, qué sé yo, a Chao, que son un poco las ciudades interesantes. A Chao es como grande, Chonchi es bien grande, una ciudad en 3 pisos, notable, pero esto más o menos se va generando un poco la vida en Chiloé. ¿Eh? Esta es la idea, ¿no es cierto?, desarrollar un poco con estas actividades múltiples, ¿no es cierto?, de estos hombres que trabajan la madera, que trabajan el campo, que se vivan desarrollando una idea de lo que es Chiloé, dando esta unidad, como les decía, tan notable, con tanta identidad, con tan fuerte, ¿no? Que se está desarrollando en Chiloé. Ahí tenemos, para que vean un poco, una calle de Ancud del año 1953, donde se ve atrás la antigua catedral de piedra, que esta se cayó en el terremoto del 60. Pero que claro, un lenguaje distinto, pero en Ancud se ve un poco toda la unidad también de la madera que va armando un poco esta época. Y aquí tenemos a Mechuque con sus construcciones palafíticas, una isla también maravillosa, como que el tiempo no pasa porque la gente joven se va y van quedando como los viejitos, y va quedando como un pueblo maravilloso que se va desarrollando. Tenaún, antes de la restauración, una iglesia de 1850 que ya tiene estilo neoclásico, que vamos a ir viendo que va cambiando un poco la fisonomía. Tenaún en Huilliche significa 3 montes, porque detrás hay 3 montes que están acá atrás, pero que la iglesia replica con 3 torres. Esto es bien particular, un caso único de una iglesia que hace 3 torrecitas, porque en Tenaún significa el lugar de los tres cerros, de los 3 montes, que están atrás. Entonces replica un poco el lenguaje geográfico en el lenguaje formal del arquitectónico, digamos. ¿Ah? La iglesia de Chonchi, ¿se fijan? Que esta que tiene los trazados reguladores que les mostré. Chonchi es una ciudad que tiene 3 pisos, porque es como en una pendiente, y va armando como en 3 niveles la ciudad maravillosa, Chonchi. La iglesia de Rilán, también una iglesia gigantesca en un pueblito, como ustedes ven, con unas poquitas casas, que dan como alrededor de la vuelta alrededor de la plaza, pero una iglesia enorme, con su plaza y atrás su cementerio y todas sus cosas. Entonces son parte del lenguaje. ¿Eh? Ahí tiene una visión de Ancud, la visión de la iglesia de Achao, también maravillosa. Juan, que aquí les decía, se hacen sí, la iglesia de San Juan, que, como decía, aquí se hacen los barcos, aquí están los mejores constructores de barcos de San Juan, así que se hacen un barquito, no son muy caros, se puede hacer un barquito de madera, un lanchón de madera. La iglesia de Vilipulli, esta tiene 3 cuerpos, como se ve. Bueno, entonces ahí más o menos se ve esto. Entonces, esto es lo interesante, y aquí quiero poner el último tema para terminar, que tiene que ver con el molde Castro. La pregunta, y esto tiene que ver un poco, porque uno responde, ¿es necesario hacer un mall en Castro? Sí, sí era necesario. La gente tenía poco acceso, qué sé yo, pero la pregunta ¿era ahí donde había que hacerlo? O sea, en la parte, digamos, en lo más alto de la ciudad de Castro, que además tiene, como ustedes ven, se ve que tiene unas depresiones, unos valles. ¿Por qué hacerlo en el punto más alto de la ciudad, que compite incluso con la iglesia, porque es mucho más grande que la iglesia, y que de alguna manera, ¿no es cierto?, rompe con toda la estructura tradicional de Chiloé? Y eso es lo peligroso, porque de repente por la falta de conciencia y de entender la dinámica, la lógica, ¿no es cierto?, de Chiloé, básicamente pasa acá con este mall, que finalmente ha irrumpido en la ciudad de Castro, el edificio Unicornio Azul, ¿no es cierto?, de Eduardo Rojas, de arquitectura vernácula, ¿no es cierto? O sea, no vernácula, sino que profesional, pero basado en los valores vernáculos de Chiloé,
y de repente aparece ese mamotreto, este mastodonte, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas que hay que hoy día poder pensar bien, ¿ah? Y esas son las cosas que de repente la lógica comercial, que por ejemplo dice, claro, hay que hacer es que había que hacer un molinchero ya, pero no hay que hacerlo ahí. Bueno, ustedes saben que los concejales y el alcalde de Chiloé en ese momento, en Castro, el alcalde de Castro, tenían terrenos ahí. Entonces vendieron muy caro y bueno. Entonces todas esas cosas, esas lógicas, que básicamente pervierten todo lo que es el valor en Chiloé. Y son problemas que hay que lidiar hoy día. Para conservar nuestro patrimonio tenemos que ser súper, súper cuidadosos. Ya sea el fuego, ya sea el deterioro, ¿no es cierto?, por los efectos nocivos de la madera por el tiempo, y ya sea por las malas decisiones de los hombres. ¿Ah? Que de repente rompemos todo un pueblo que tiene una unidad, un patrimonio cultural de la humanidad, ¿no es cierto? Y que es destruido básicamente por estas cosas, este tipo de operaciones. Bien, esa es la charla. Los invito a la próxima, ¿no es cierto?, sesión, que es la 3, que es la misión circulante, un jardín de Dios para la iglesia. Bien, voy a dejar de compartir y damos pie a las preguntas. Bien. Disculpen toda la cosa doméstica, pero estamos todo el día con un día medio con pega, así que están todos nerviosos aquí. ¿Ah? Eso. Es normal, pasa hasta en las mejores familias. Sí, pasa a las mejores familias. Sí. No sé si hay preguntas, dudas. Ahí hay algunos comentarios, dicen maravillosa exposición, muchas gracias, de Ale Toledo. Yo tenía una pregunta mientras tanto, quizás mientras otras personas pueden estar pensando la suya. Que bien nos mostraste un poco el deterioro, evidentemente, que existía en la iglesia producto del tiempo, del clima, todo en torno a la madera. Me imagino también hay un deterioro cultural o una pérdida cultural producto del paso del tiempo. O sea, me imagino las tradiciones y todo eso, conforme las nuevas generaciones quizás van emigrando de la isla, hay una pérdida también. ¿Qué quizás organizaciones conoces tú, quizás como para que podamos estar todos también como en la misma línea y quizá investigar un poco y ver cómo se puede apoyar? Quizá organizaciones pueden estar tratando de rescatar quizá, o están apoyando el rescate de quizá de estas tradiciones y también a nivel arquitectónico, con todo esto de la restauración, principalmente de las iglesias, que quizás pueden estar con un ojo puesto también ahí en la isla. Es el tema un poco de lo que ha pasado en Chiloé, que cómo preservamos un poco, esas son grandes preguntas para mi gusto, ¿eh? Esta idea, nosotros, de la fuga de tradiciones, qué sé yo, los temas, ¿no es cierto?, de conservación un poco de patrimonio, de los temas, ¿no es cierto?, de cómo construimos con la madera hoy día y qué es lo que pasa, por ejemplo, con cuando llegó la tele, cuando llegó el cable, cuando llegó las salmoneras, cuando llegaron, ¿no es cierto?, ahora va a llegar el puente, cómo evitar un poco que todo eso se vaya destruyendo. Hoy día está amenazado Chile. Ciertamente hay una amenaza sobre las tradiciones porque pensemos solamente en el mall. Fíjate que el mall, cuando tú pones un mall y tú vendes un polar, qué sé yo, a 5 lucas, ¿no es cierto? Y antes un trabajo tradicional de la lana en Chiloé, que hacía su tejido chilote, qué sé yo, la verdad, y que lo vendía, no sé, a 25 lucas. Entonces la gente, claro, encuentra muy bonito 25 lucas, pero el polar vale 5 lucas en el mall. El habitante chilote. Entonces el habitante chilote finalmente, ¿qué es lo que decide? Ir al mall y le deja de comprar al chilote su trabajo tradicional. ¿Y eso qué significa finalmente? Que al final la persona que hacía trabajos ancestrales de una tradición viva e ininterrumpida, ¿no es cierto?, que hacía chalecos como lo hacía su papá, su abuelo, ¿no es cierto?, una tradición viva e ininterrumpida, finalmente el tipo debe dejar su trabajo vocacional y emplearse probablemente en el mall y ser un vendedor en una sillita, ¿no es cierto?, que está vendiendo polar, ¿no es cierto? Entonces, esas cuestiones son preguntas que hay que hacerse, porque son profundas y son terribles. ¿Se fijan? Entonces, toda esta cosa, bueno, ahí dice el comentario de Rafael Zapata, ¿no es cierto?, que dice esta idea cuando se intentó eliminar historia, ¿ah?, de los programas tradicionales, y no solamente historia, educación cívica, filosofía. Hoy día estamos padeciendo ese tema, ¿no es cierto? Destrucción de monumentos, destrucción de la memoria, ¿no es cierto? La gente no conoce, ¿no es cierto?, su historia, y estamos básicamente, y no hay educación cívica, ¿no es cierto? La democracia está siendo asediada por esto. Entonces, todas estas cuestiones son problemas que son muy relevantes. Y por eso nosotros vemos esto, somos una especie de guardianes de la conciencia, porque si nosotros salvamos esta labor tradicional, viva e interrumpida, estamos salvando la memoria de Chile, finalmente, a Chile en sus valores más profundos. Entonces ese es un valor que yo recalcaría. ¿Sí? Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario.
Está Juan Carlos Silva, parece que está con la cámara prendida. Juan Carlos es el director nacional de la pastoral de la Universidad de San Sebastián. Juan Carlos. Hola Felipe, muchas gracias. Oye, primero que todo, muy cortito, muchas gracias al equipo de formación integral, Bernardita, Felipe, Juan Francisco, todo el equipo por promover esta instancia. Y gracias a ti también, Cristian, pues. Sin duda que nos hemos sentido ahí como el living de tu casa, ¿eh? Así que, Literalmente. pero lo digo muy en bueno, porque muy en confianza, es como que estuviéramos en un grupo entre amigos, digamos, conversando sobre estos temas tan interesantes. Así que de verdad que se agradece. Disculpen la cosa doméstica, pero... No, pero, o sea, me siento absolutamente... Todo en familia, así que... Yo estuviera en mi casa, estaría con mi niño, atrás una pelota, atrás, saltando. Oye, y agradecer también a quienes se conectan a semana a toda esta instancia. Como decía Felipe, yo soy el director de la pastoral y cuando con Bernardita y Cristian pensamos este ciclo, sin duda que una de las cosas más importantes, junto con lo valioso que Cristian nos ha mostrado, lo valioso del arte, de la arquitectura, del sentido, yo me quiero siempre quedar e invito también a que vayamos redescubriendo detrás de cada una de estas construcciones de la belleza arquitectónica el sentido de trascendencia en la fe de todas las personas que están detrás de cada una de estas construcciones. La isla de Chiloé, para quienes tenemos la gracia de conocerla, podríamos decir que es un derroche de fe, es un derroche de sentido de trascendencia de las personas que están acá. Es una tierra riquísima, más allá de sus fiestas tradicionales que tiene. Conocemos una de las emblemáticas, que es la fiesta de Jesús de Nazareno, en una islita chiquitita, ¿cierto?, que se llama Cahuach, que tiene más de 242 años de vida esa fiesta de fe, y que llegan más de 12.000 personas todos los años, ¿cierto? Y cómo no también conocer, que quizás más adelante, fruto de este sentido de fe, hoy día los famosos fiscales, ¿cierto?, que son patrimonio viviente de la humanidad, tremendo testimonio de fe. Entonces, invitarnos siempre a que todo esto hay un sentido de fe, tenemos el don de la fe, digamos, procurar promoverla, procurar entenderla, ir profundizando en ella, y sin duda que aquí las iglesias nos hablan de ese sentido de trascendencia. Así que, Cristian, muchas gracias por cómo nos va ahí orientando y cómo se va haciendo vida la fe con la tradición, con la cultura, y que sin duda que nosotros somos los principales protagonistas de deber poder pasar la posta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, para que esto se siga cultivando. Así que muchas gracias, Cristian. Gracias, Felipe, y a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Después Felipe manda la grabación, porfa. Ya, pues muchas gracias a ustedes. Espero que se hayan entretenido con esta presentación, y la próxima ya analizamos las iglesias y vamos a ver cada una de las iglesias, qué sé yo, todas esas cosas, ¿ya? Que son entretenidas. Ya, pues un abrazo grande entonces a todos. Cuídense mucho, ¿ya? Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todos por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Abrazos. Que tengan buena tarde. Chao, chao. Chao. Chao, Cristian. Anda a atender la visita. Sí.